El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, conocido como IEcubo, es una organización profesional internacional sin ánimo de lucro líder en el desarrollo y avance tecnológico en campos como las telecomunicaciones, la electrónica o la biotecnología. Su particular estructura jerárquica se divide en una decena de regiones y una serie de secciones y capítulos que comparten intereses técnicos similares. Cuenta con más de 400.000 miembros procedentes de los 5 continentes. La sección española del instituto está reconocida desde 1968. Uno de los activos más importantes del IEcubo son los estudiantes, organizados en más de 1.500 ramas extendidas por todo el mundo. Precisamente las ramas de estudiantes del IEcubo están de plena actualidad. La rama de estudiantes de la UNED cumple este mismo año una década de vida. Además, este pasado fin de semana se ha celebrado en Gijón el Congreso Nacional de Ramas de Estudiantes del IEcubo, un evento anual que reúne a representantes de las ramas de toda España. Además de conocer más detalles del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, vamos a descubrir por qué es interesante que los estudiantes se hagan miembros y tengan acceso a las ventajas que ofrece. Para ello nos acompañan los profesores de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Manuel Castro, que además ostenta en la actualidad la presidencia mundial de la Sociedad de Educación del IEcubo, y Gabriel Díaz, que a su vez es presidente del capítulo español de la Sociedad de Educación del Instituto. Lo primero que le preguntamos a Manuel Castro es que nos resuma en pocas palabras qué es el IEcubo. El IEcubo, básicamente lo que es una sociedad americana, nació en Estados Unidos, tiene ya más de 125 años de antigüedad, se formó por una unión de dos asociaciones hace más de 50 años. Y ahora básicamente lo que hace es hacer actividades profesionales encaminadas a lo que es la profesión de ingeniero dentro de lo que es la rama de ingeniero eléctrico americano, que no es igual que el ingeniero eléctrico español. Yo siempre lo digo muchas veces, el ingeniero eléctrico español parece que está muy centrado en la parte sobre todo de generación y distribución de la energía eléctrica, mientras que el ingeniero eléctrico americano está más pensado en lo que es la electricidad en su espectro más amplio. Va desde la ingeniería eléctrica, evidentemente, la electrónica, las comunicaciones, la informática, la bioingeniería, la parte electrónica de los aviones, la aviónica, la mecatrónica, todo lo que tenga, digamos, chispas por detrás y tenga una parte de componente eléctrica, tiene cobertura dentro de este IEcubo, digamos, como tal, en sentido amplio. Somos más de 450.000 miembros en todo el mundo. Es la sociedad de ingeniería mayor en el mundo, en todas las ramas como tal. Y además estamos ya en el punto en el cual la mitad de los miembros son de fuera de Estados Unidos. O sea, ya no se puede decir una sociedad americana, como era hasta hace unos años. Básicamente la mayoría era norteamericana. Ahora mismo una parte mayor de la mitad es de fuera de Estados Unidos. Ya somos, digamos, miembros de todo el mundo como tal. Estados Unidos es importante porque sigue siendo la mitad de los miembros, pero como digo, ya es mayor parte fuera. ¿Qué le atrajo a Gabriel Díaz para entrar a formar parte de esta sociedad? Bueno, yo soy miembro de IEcubo desde hace más de 10 años y lo que me atrajo era la capacidad que se tiene cuando se es miembro del IEcubo de ver pues un montón de actividades y de desarrollos alrededor de muy diversos campos de la ingeniería. Yo, por ejemplo, entraría más bien en la parte informática, ingeniería informática de la que hablaba Manuel. Y bueno, lo que decía, la capacidad de ver un montón de desarrollos en vivo desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista académico. Sí que he de decir que en España está casi todo más ligado al campo académico, lo cual en realidad no es más que, yo creo, una incapacidad general de poder meter a nuestros profesionales en una sociedad como esta de aquí, porque como Manuel bien sabe, esto no es así en otros muchos países. Sí, esa es la diferencia, sobre todo en Europa. Más que muchas veces en España es el modelo distinto que tenemos de asociaciones por un lado en Europa y por otro lado de la parte profesional. Como decía antes, el IEcubo se mueve mucho en el aspecto profesional. De hecho, de esos 450.000 miembros, unos 70.000 son estudiantes aproximadamente en el mundo, y el resto, que son unos pocos menos de 400.000, más o menos la mitad son de industria y la mitad son de academia, de universidad. Y eso sobre todo es porque en Estados Unidos, sobre todo, y en los países sajones, la acreditación profesional no te da el título. O sea, tú cuando eres ingeniero, cuando acabas tu carrera de ingeniero, tú no tienes una acreditación profesional, tienes un título que te permite
acreditarte por una sociedad, normalmente por una asociación, acreditarte como ingeniero, digamos, profesional para ejercer la profesión. Y además tienes luego que renovarlo cada X años. No es que, además es una acreditación, como digo, normalmente suele ser siempre una primera acreditación junior, que llaman ellos, en prácticas casi, y al cabo de unos años ya te hacen senior, en el cual ya tienes derecho, digamos, a hacer un uso de profesión mayor. Y además normalmente cada 3, 4, 5 años te hacen una especie de reválida. Tienes que hacer unos cursos de actualización, tienes que hacer unos cosas para estar al día. Si no, te quitan ese tipo de acreditación. En Europa en general, fuera de los países sajones europeos, el título es el que te da la acreditación. O sea, yo como ingeniero, y tú igual también, Gabriel, bueno, tú eres físico en este caso, pero bueno, sí, en tu acreditación profesional, por el hecho de tener un título ya profesional, en este caso universitario, ya estás acreditado para toda la vida. Luego te podrás colegiar o no, pero esa colegiación, en primer lugar, es voluntaria, no tienes por qué hacerla, puedes ejercer la profesión sin estar colegiado. Hay límites a veces en función de las cantidades a veces de proyectos y cosas, pero bueno, puedes ejercer la profesión sin estar colegiado, fundamentalmente. Y además, como digo, tus competencias profesionales están definidas por el título, no por la acreditación que tengas posterior. Eso hace, como digo, que fuera de los países sajones se reduzca muy notablemente el número de ingenieros que están, digamos, adscritos ahí, como ha comentado anteriormente. Hacemos actividades en el área de ingeniería eléctrica de forma amplia y son actividades que van desde lo que ha comentado ahora Gabriel, de buenas prácticas, networking, lo que es actividades de ver otros ingenieros como tú que están haciendo cosas parecidas que te pueden apoyar, estés en España, estés en Kuala Lumpur o estés en Nueva York. Estamos en todo el mundo como tal, ¿no? Y en esa línea, en ese networking, es en el que se desenvuelven la mayor parte de actividades del IECubo. Temas de congresos, publicaciones, estándares, todo lo que tiene que ver con la profesión y lo que es el desarrollo profesional de nuestros miembros. Una parte muy importante del IECubo, que decía antes, es reconocer ese desarrollo profesional. Igual que cuando tú, como decía antes, te colegias o vas a una asociación cuando acabas la carrera para seguir tu desarrollo profesional, ir avanzando y madurando profesionalmente, en el IECubo tenemos categorías profesionales. No por decir que yo soy más guapo y más alto porque tenga más tiempo, sino por decir que tú has alcanzado una seniority, digamos que suele llamarse, una madurez dentro de la profesión. Y esa madurez pues hace que empieces de estudiante cuando estás en la carrera, luego pasas a ser lo que se llama estudiante graduado, que es que has acabado la carrera pero estás empezando tu carrera profesional, luego ya eres miembro de pleno derecho, en el cual ya tienes un estado alcanzado con tu membresía de que ya tienes un tiempo de haber ya desarrollado la profesión, luego puedes pasar a ser senior, en el cual ya los seniors nuevamente suelen estar rondando el 10%, 10 y 20% máximo del IECubo son senior member. Es una persona que lleva ya un mínimo de 10 años de profesión, que ha trabajado adecuadamente, que ha pasado una especie de revisión de su currículum para ser senior. Y el nivel ya mayor es el fellow, que se llama, ¿no? El fellow normalmente es entre el 1 y el 2% de los miembros, en el cual, aparte de ser ya senior, evidentemente, te hace falta además 7 revisiones de 7 fellows ya, como tú, que digan que tú eres francamente bueno en tu área, y que en esa línea, como fellow, ya puedes hacer el nivel máximo, digamos, de acreditación técnica del IECubo, ¿no? Como digo, esa es un poco la visión, y eso también te lo aporta el IECubo, con lo cual es una forma también de reconocer tu desarrollo profesional, que sobre todo en países como Estados Unidos, decíamos antes, sí que se tiene en cuenta. Cuando una persona cambia de categoría profesional dentro del IECubo, a su jefe, a la persona que está con él en su empresa, le mandan esa notificación y le mandan un nuevo certificado de que tiene una persona que ha cambiado de categoría profesional, y eso se valora. Vamos a entrar, profesor Castro, en la estructura del IECubo. ¿Cómo funciona? Tiene una organización matricial, como casi todas las sociedades americanas. Por un lado tiene una organización geográfica y por otro lado tiene una organización técnica. Vamos a empezar, si quieres, con la geográfica, que es la más sencilla. Estamos divididos en lo que se llaman regiones. Por ejemplo, todo lo que es la región 8 es Europa, Oriente Próximo y África. Eso es una región. Y dentro de las regiones están las secciones. Por ejemplo, España es una sección. Entonces nosotros todos, por el hecho de ser miembro del IECubo, si estás en España viviendo normalmente, pues ya pertenece a la sección española del IECubo. Eso quiere decir que te da lugar y te da derecho a poder ver las reuniones, actividades, eventos y recibir las informaciones de la sección española, porque te pilla más cerca. Si vives en Vigo, evidentemente, o vives en Cádiz y hay una actividad en Madrid o en Barcelona, pues te pilla más lejos, pero puedes asistir allá si quieres, porque estás invitado para ello. Y en esas actividades se hace lo que es la parte local del IECubo. Justamente se hacen esas actividades técnicas, presentaciones,
congresos que suelen montarse también ahí, workshops. Cada año suele haber lo que es el Día del e-Cubo, que suele ser en la época de octubre, a principios de octubre, en la cual nos reunimos todos un poco para ver qué actividades técnicas son más importantes y de alguna forma hacer algo que le valga a nuestros miembros, y además vamos rotando. En el caso de España, por ejemplo, hace 3 años fue en Madrid, luego fue en Barcelona, en Zaragoza, este año será posiblemente en Salamanca o la zona más hacia el noroeste, vamos rotando en esa línea. En esta parte, como digo, la parte de la sección, España, que es donde estamos englobados dentro de la región 8. Y luego hay la parte más técnica, los capítulos que llamamos. La parte técnica se divide en sociedades, hay unas 36 sociedades, si no recuerdo mal ahora, en las cuales una de ellas es la Sociedad de Educación, en la cual yo soy presidente ahora mismo del e-Cubo de todo el mundo. En cada sociedad, de esos 450.000 miembros, unos están en más sociedades y otros en menos. Por ejemplo, educación, estamos unos 4.000 miembros ahora mismo. Y en esa sociedad de educación, como digo, yo soy el primer presidente que ahora mismo es un presidente no norteamericano. Hasta ahora siempre ha habido presidentes norteamericanos, hasta ahora, y como digo, en este momento hemos roto un poco esa racha por lo que decíamos antes. Cada vez hay más peso desde fuera de Estados Unidos. Yo acabo el mandato este año y justamente la idea un poco de este programa de hoy es contar un poquito lo que hacemos aquí como tal. Y las sociedades, a su vez, tienen capítulos, que es la parte de la sociedad que se desarrolla localmente. Por ejemplo, el capítulo español de la Sociedad de Educación, del cual es presidente ahora mismo Gabriel Díaz, justamente es el que hace las actividades en España de la Sociedad de Educación para que esto funcione. Casi incluso antes de empezar por el capítulo podríamos intentar definir lo que son los objetivos de la sociedad. Objetivos básicos. El número 1 es ser un referente, evidentemente, en lo que es las aplicaciones de la ingeniería, de la educación, en este caso en la ingeniería eléctrica, evidentemente, que comentábamos antes, ¿no? O sea, todas esas actividades que son de formación, aplicaciones tecnológicas, desarrollo de cursos, desarrollo de metodologías, todo lo que es intentar que nuestros ingenieros aprendan mejor usando, evidentemente, aspectos pedagógicos, metodológicos o tecnológicos. Esa es un poco la visión de lo que sería la sociedad de educación como tal, ¿no? Y para ello lo que usamos pues son los medios que tenemos a nuestro alcance, que básicamente son nuestros congresos, nuestras publicaciones, nuestros eventos y también, evidentemente, la correspondencia, nuestras actividades sociales que hacemos como tal, ¿no? Pues nuestra web, tenemos también alguna cuenta, aunque no muy activas en temas de redes sociales, en Twitter o en Facebook, pero intentamos de alguna forma llegar, sobre todo el punto donde llegamos más a la gente, evidentemente, que luego comentamos un poquito más, en el tema de congresos y publicaciones. Sí, yo creo que a mí, por ejemplo, me parece muy importante señalar, además de todo lo que ha dicho Manuel, la capacidad que tiene el IECubo y en particular en este caso la Sociedad de la Educación de hacer llegar toda esa serie de recursos a ingenieros que están en diferentes partes del mundo que no son precisamente lo que llamamos la sociedad occidental. O sea, esa capacidad de mejorar las condiciones de trabajo y muchas veces las condiciones de vida alrededor del uso de esos recursos. En particular, ciñéndome un poco más al caso español, del capítulo español del que soy presidente todavía, y digo todavía porque el mes que viene vamos a montar ya las elecciones para cambiar, es decir, esto es un trabajo que se hace cada 2 años. Pero bueno, ciñéndome al caso español, como decía, yo creo que hay 3 o 4 grupos de actividades que son especialmente relevantes dentro de lo que hacemos en España. Una de ellas es el tema de publicaciones. Desde España pues estamos sponsorizando y llevando, en el caso de alguna de ellas, llevando del todo publicaciones como IECubo Rita, la revista iberoamericana de tecnologías de aprendizaje, una publicación que además ahora mismo está en un momento muy divertido, diría yo, en el que hay una versión española y una versión internacional que ya está en el IECubo Explorer y que bueno, estamos esperando que con el paso de los años podamos indexar. Bueno, hay otro tipo de publicaciones donde colaboramos, como el TICAI. Además de las publicaciones, como ha dicho Manuel, pues somos o intentamos ser bastante activos en congresos, tanto si el apoyo que se hace simplemente a nivel de sponsorización como cuando es realmente a nivel de organización. Y algunos de los congresos en los que estamos permanentes son, pues por ejemplo, el TAE, que este año será en Bilbao en junio, el Congreso de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica, el SAI, que es el Seminario Anual de Automática y Electrónica Industrial, el SIE, que es el Simposio Internacional de Informática Educativa, y bueno, y otra serie de ellos. Colaboramos también, aunque esto más bien creo yo que está relacionado más con el trabajo de Manuel, o sea que es más internacional, pero bueno, colaboramos con el EDUCON, que es un congreso que va, digamos, rotando, que empezó en Madrid el año 2010, si no me equivoco, sí, y que ya ha tenido unos cuantos éxitos. Este año será en abril, el mes que viene, en Estambul.
colaboramos en el congreso más importante a nivel internacional que hay en este ámbito, que es el FIE, el Frontiers in Education. Además de congresos y además de publicaciones, intentamos organizar este tipo de eventos de los que está hablando Manuel también, y yo creo que otra cosa significativa que hasta ahora ha tenido bastante éxito y que intentamos cuidar, aunque cada año es más difícil cuidarlo como yo creo que sería debido, es la convocatoria de los premios del capítulo al mejor proyecto de fin de carrera. Este año ya es al mejor proyecto de fin de carrera o trabajo de fin de máster o proyecto de fin de grado, y el premio también a la mejor tesis en el ámbito de la educación en las disciplinas que trata el IEcubo. Es un premio anual que se convoca desde el año 2007, yo creo, por lo menos, que empezó además sponsorizado por una red que dirigía uno de los compañeros que pertenece a la junta directiva del capítulo, Martín Llamas, de la Universidad de Vigo, y que ahora ya está sin red, y eso quiere decir que, bueno, pues intentamos, como decía, cuidarlo lo más posible, pero es complicado, por ejemplo, en el tema económico. Aún así, he de decir que, aunque yo era más pesimista, este año hemos tenido una buena acogida y un montón de proyectos de fin de carrera y de tesis que estamos analizando. Y bueno, intentamos mover el asunto lo más posible, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de recursos de las que disponemos. Es decir, ninguno. Esencialmente no hay recursos, y esto es, como no ha dicho el profesor Castro, pero porque es humilde, es casi una especie de secta masónica que intenta que la vida sea un poquito mejor para todos en el ámbito de la ingeniería. Entonces, profesor Castro, el voluntariado es una nota esencial de esta asociación. Esta sociedad, evidentemente, somos todos voluntarios. A todos nos cuesta algo. Por ejemplo, el pertenecer a la sociedad como miembro son unos 180 o 200 dólares más o menos al año, y cada uno los pone nuevamente de su bolsillo. Si lo más quieres estar en una de las sociedades, te cuesta un poquito más. ¿Y qué recibes con ese pago que tú das? Pues de alguna forma recibes eso, acceso a toda esa información, acceso a gran parte de las publicaciones del IEcubo, no todas, unas sí, otras no, dependiendo también de lo que se pague o no. Acceso, evidentemente, a las actividades de networking, la gente más joven acceso a consejería en temas profesionales. En Estados Unidos también hay temas de tarjetas de crédito, seguros que puedes tener, según los países, pues depende de cada país, algunas veces ofertas también en material informático o de alto nivel. Como digo, todos somos voluntarios. Desde el estudiante, que realmente paga solamente 30 dólares al año, porque es un poco la tarifa más básica para un estudiante, hasta, como digo, el profesor de más nivel que tengamos, o los jubilados ya, que también nuevamente cuando eres life member, una vez que sumas la curiosa cifra de 100, sumando los años que llevas de socio más los que tienes, ya pasas a ser life member y no se paga ya. O sea, ya digamos de alguna forma el IEcubo te jubila, te mantiene tu membresía al IEcubo, pero ya no tienes que pagar a partir de ese momento, ¿no? Cuando, como digo, lo típico es, si empezaste con 30 años en el IEcubo y tienes 65 años, pues justamente salen las cifras para que sea la suma de 100, ¿no? Si has empezado antes, pues puedes, entre comillas, jubilarte antes, o si has empezado más tarde, te jubilas más tarde a nivel de pagar. Como digo, ese voluntariado es fundamental, pero ese voluntariado es a todos los niveles, desde el miembro que paga y solamente recibe las revistas o las publicaciones, a yo mismo como voluntario, soy presidente de la Sociedad del IEcubo, de una sociedad de educación, en la cual estoy voluntario, o Gaby igual, que está de voluntario, y no cobramos nadie nada. De los 450.000 miembros que hay, todos somos, digamos, voluntarios. Podemos ser a lo mejor unos 30.000, más o menos, 30, 40.000 podemos ser voluntarios en alguno de los puestos del IEcubo. El resto son miembros que solamente reciben información, normalmente son más receptores. No intentamos ser más donantes en ese aspecto, de dar más a la sociedad. Pero todos ellos, en general, como digo, nadie cobra por ese trabajo. Sí que tenemos un pequeño staff de unas 200 personas más o menos, para mover todo lo que son temas administrativos, desde las cuotas, actividades que se hacen desde el IEcubo, tema de estándares, tema de gestión de congresos, gestión de publicaciones. Hay un staff que sí que cobra, evidentemente, de esas cuotas básicamente como tal, ¿no? Y de ese dinero de las cuotas que recibe el IEcubo, normalmente en Piscataway, en Nueva Jersey, al lado de Nueva York, una parte también de eso luego se revierte a las ramas para que puedan hacer alguna actividad, se revierten a las sociedades, a las secciones, se revierte un poco sobre todo a las geografías, y también se revierte a las sociedades técnicas para que puedan hacer sus actividades, como digo. Pero en general todos son voluntarios. ¿Y qué ganamos como voluntarios? Bueno, pues en reconocimiento propio de nuestra actividad hecha, evidentemente. A veces te da un pequeño diploma, una medalla, diciendo que bien lo has hecho y sigue hacia adelante por el tiempo que has dedicado. Pero en general la satisfacción real que tenemos es haber dedicado un tiempo a esa actividad. Hablamos ahora de un activo importantísimo dentro del instituto, las ramas de estudiantes. Las ramas de estudiantes son estudiantes de la universidad, nuevamente en alguna, evidentemente, carrera que tenga que ver con los objetivos del IEcubo. Ahora mismo en la UNED pues sería ingeniería
industrial, la antigua ingeniería industrial, con los paraguas de ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, como tal. Sería, por ejemplo, medio ambiente y sería física, son las más cercanas. Pero también hay veces hay gente, por ejemplo, nosotros tenemos pedagogos, gente licenciados en educación. De hecho, el pasado presidente de la sociedad fue un licenciado en educación, el doctor Rock Riley. ¿Por qué? Porque él, aunque es un licenciado en educación, ha dedicado gran parte de su actividad profesional justamente a lo que es la aplicación de su actividad de educación en la ingeniería eléctrica. Y por eso, al final, pues puede entrar en el IEcubo como tal y puede ser un miembro como tal de cualquiera de nosotros. O sea, si la actividad que uno desarrolla profesionalmente sí que tiene que ver con el objetivo del IEcubo, no se ve tanto esa acreditación o esa competencia inicial, que también es importante, sino sobre todo se ve la pasional. Normalmente cuando estás estudiando es difícil, evidentemente. Estudiando normalmente uno tiene una carrera profesional predefinida y normalmente, como digo, el 99,9% de los estudiantes que tenemos en el IEcubo son sobre todo de ingenierías eléctricas, electrónicas, telecos, informáticos y algo también de medio ambiente que decía antes, físicas y alguna otra, digamos, técnica que pueda haber por ahí. Esos estudiantes que están en una universidad, por ejemplo aquí en la UNED, un buen día nuevamente un profesor, como fui yo hace 8 o 9 años, consigue liar, entre comillas, a 8, 10 o 12 para que se apunten a esto y vean que aquí pueden hacer alguna actividad interesante. Eso en la UNED, como digo, sucedió hace unos 7, 8, 9 años más o menos. Y, como digo, sobre todo en nuestro departamento, profesores que habían en ese momento de posgrado, sobre todo, básicamente posgrado y doctorado, y también algunos de grado también, pero sobre todo posgrado y doctorado, pues iniciamos esta aventura en ese momento dado. Esos estudiantes de esa época, pues la mitad de ellos ya no son estudiantes, evidentemente ya son graduados, gente que está en sociedades, gente que sigue estando en el IEQ, muchos de ellos, que han sido presidentes de esa rama española de la Sociedad de Educación. Y, como digo, en esa línea han ido progresando su camino y su carrera como tal. Pero la rama de estudiantes ha seguido desde entonces, que se va renovando cada año. De hecho, normalmente en la rama de estudiantes es la parte, digamos, más volátil del IEcubo. Esos 70.000 miembros que decía antes, normalmente cada año 20.000 se dan de baja, se pierden. Otros 10.000 pasan a ser ya miembros. Y cada año entran unos 30.000 nuevos. ¿Por qué? Porque es gente nueva que unos van llevando a otros, unos van acabando, como decía antes, y se renueva mucho como tal. Aquí, como decía antes, en la rama de la UNED, pues en estos 8 o 9 años, más o menos hemos renovado la mitad de la rama. Y uno de los, por ejemplo, estudiantes que había hasta este momento, que aún sigue, porque los pasados estudiantes, los graduados, también pueden seguir estando en la rama, sobre todo coordinando y haciendo actividades. Pues uno de ellos va a ser este año el secretario de la sección española, nuestro compañero Germán Carro, que además colabora con nosotros en proyectos de investigación. Este año ya está en la sección española como secretario, como tal. Y sigue estando, digamos, colaborando con la rama como pasado, como graduado, estudiante graduado. Las ramas de estudiantes están en una universidad. Si la universidad es muy politécnica, como es el caso de la Politécnica de Madrid, pues a veces tienen hasta 2 ramas. Sí. Tienen una en Teleco superior, en este caso en el campus de aquí de Ciudad Universitaria, pero también tienen otra rama entre Teleco e Industriales Técnicas que están en el campus sur, en la carretera de Valencia y entre la zona de embajadores. En nuestro caso, en la UNED, como tenemos menos parte técnica, tenemos una sola rama. Lo que sí tenemos distinto a la UNED es que en la UNED somos nacionales, como siempre, estamos en toda la geografía española. Entonces, dentro de la rama sí que tenemos grupos de trabajo. Pues tenemos un grupo que está más trabajando en la zona de Madrid, más localmente trabaja en Madrid. Tenemos un grupo que está trabajando localmente en la zona de Coruña, la zona de Galicia, y otro grupo que está trabajando localmente en la zona de Cataluña, sobre todo en Barcelona. Pero todo es una única rama y todos trabajan coordinadamente. Y cualquier actividad que hace cualquiera de ellos en cualquier sitio, normalmente está a disposición de cualquiera. Muchas veces se hacen por videoconferencia, por streaming, usando comunidades virtuales, para que cualquiera pueda participar en ella. Tenemos ahora mismo aproximadamente unos 80 y tantos miembros de la rama del IEcubo de la UNED, y si alguno de vosotros queréis ser miembro de esto, pues no tenéis más que mandarme un correo a mí, evidentemente, buscáis mi correo, que está por ahí puesto en todas partes, buscáis Manuel Castro UNED y os saldrá mi correo 20 veces por todos los sitios, me mandáis, como digo, un correo y vemos el tema de cómo poderos incluir en la rama. Yo os pasaría al presidente actual, que es Albert Prieto, está en Cataluña, el nuevo presidente futuro vuelve a estar otra vez en Galicia, será Moncho. El pasado presidente también estuvo en Galicia, hace 3 presidentes fue en Madrid, y como digo, también vamos intentando movernos por esa geografía, porque no es un tema también esto ni de centralismo de Madrid, ni de centralismo en la UNED, es un tema de donde está la gente y hace actividades, ahí nos movemos como tal. Entonces, como decía antes, fundamental, que quiera participar en esto, hacemos un montón de talleres, laboratorios de robótica, de comunicaciones industriales, actividades de participar en las reuniones que hay de ramas nacionales, ramas internacionales. Este año, por ejemplo, ahora en agosto, es el congreso que hay de secciones en Ámsterdam. El año pasado fue el congreso de ramas también en Ámsterdam. Entonces, normalmente hay actividades tanto para hacer locales en las universidades, a nivel nacional, a nivel ibérico también se montan a veces reuniones cada 2 años, y a nivel internacional.
Esa es la parte que abre el IEcubo, sobre todo la proyección internacional. El de alguna forma dejar tu pequeño clase donde estás dando tus asignaturas y tu trabajo del día a día y poder encontrarte con un estudiante que está en Bangalore o está en Nueva Zelanda de forma virtual en cualquier momento y poder colaborar con él realmente. O con un profesor que está en el MIT o que está en Stanford o que está en la Politécnica de Madrid al lado. Eso es lo que aporta el IEcubo como tal en esta parte de networking. Animaros a todos, especialmente a los estudiantes, que tengáis, aunque solo fuera curiosidad, visitar la página web de la sección española. Desde ahí vais a obtener los links incluso a la información de los capítulos, de las ramas de estudiantes, como está diciendo Manuel. Tiene sobre todo un blog en la rama de estudiantes de la UNED, que es muy activo. Igual, ahí. Y animaros a todos, nada más. Pues yo también, igual ya para despedirnos y para cerrar, daros las gracias por haber estado ahí al otro lado. Cualquier información que queráis o, como decía antes, cosa que queráis, me mandáis un correo que yo os contestaré y os redirigiré al más adecuado, tanto en la parte de la sección, las ramas, la sociedad de educación o el IEcubo como tal. Y como decía antes, animaos a participar porque yo creo que es interesante, se gana mucho más de lo que se da, como siempre. Al principio se recibe mucho, luego con el tiempo, normalmente, según uno va también madurando, intenta también participar y aportar algo más a esto. Luego con los años también vuelve uno otra vez a ser receptor, pues ya está uno más cansado, lo que quieras, pero yo creo que la experiencia es muy buena, por lo menos en mi parte. Y la idea es que sigo con esto y además cada día me gusta más y te da mucho más, como digo, de todo, puedas darle lo que le des, siempre te da mucho más. Y esa es la parte justamente de las asociaciones. E intentar recibir mucho pues de amigos, grandes amigos que tienes en todo el mundo y de colaboradores y de proyectos que tienes también en cualquier parte. Bueno, pues invitamos a estudiantes y a jóvenes profesionales a que se sumen a esta gran aventura que es pertenecer a esta asociación que hemos conocido más de cerca durante estos minutos. Muchas gracias, Manuel Castro, muchas gracias, Gabriel Díaz, profesores, y hasta una próxima ocasión.